Las revelaciones más impactantes sobre la crisis actual acaban de salir a la luz. Lo que estamos viendo no es una simple operación militar, es el preludio de algo mucho más grave, y la CIA acaba de confirmar lo inimaginable. La probabilidad de un conflicto nuclear supera el 50%. Mientras los medios occidentales celebran sus victorias imaginarias, la realidad en el terreno es completamente diferente. La economía rusa no solo sobrevive, está prosperando. Las calles están limpias, las tiendas llenas y la gente sonríe. Esto no es propaganda. Son hechos que el Occidente intenta desesperadamente ocultar. ¿Y las famosas sanciones? Un completo fracaso que se ha vuelto contra sus creadores. Cuando expulsaron a Rusia del sistema bancario occidental, comenzaron a pagar en efectivo, en dólares americanos. La ironía es brutal. El enemigo está usando tu propia moneda para fortalecerse. Pero hay algo más perturbador. Las bajas militares reales. 1,5 millones de soldados han caído en el territorio en conflicto. Una cifra que los medios occidentales entierran bajo capas de propaganda. ¿Por qué tanto secretismo? Porque revela la verdadera naturaleza de esta guerra. Y mientras tanto, en Washington, algunos funcionarios hablan casualmente sobre la guerra nuclear como si fuera un juego de estrategia. El contraalmirante Buchanan incluso sugirió empezar ya. Lo más aterrador, admitió en voz baja que si América ganara, la vida como la conocemos dejaría de existir. Esta no es una crisis más, es una ruleta rusa nuclear con el dedo en el gatillo. Y lo más alarmante, los que deberían prevenir esta catástrofe están acelerando hacia ella. Las infraestructuras americanas se desmoronan mientras billones se destinan a una guerra que no pueden ganar. Los aeropuertos están deteriorados, las carreteras destruidas, señales de una superpotencia en declive que prefiere apostar por el apocalipsis antes que admitir sus errores. Y esto es solo la punta del iceberg. En los próximos minutos, revelaré datos que explican por qué esta crisis es mucho más peligrosa de lo que nos han hecho creer. La pregunta ya no es si habrá un conflicto mayor, sino cuándo. Las cifras son demoledoras. Estados Unidos y la OTAN queman el 55% de todo el gasto militar mundial, la mitad del presupuesto bélico del planeta. Y aún así, Rusia los mantiene a raya, sin histeria, sin shows mediáticos, con precisión quirúrgica y una estrategia meticulosamente calculada. La CIA ya advierte, el riesgo de conflicto nuclear supera el 50%. Mientras tanto, Europa juega con fuego, dictando condiciones como si tuviera la sartén por el mango. Estados Unidos observa desde la grada, olvidando que en una catástrofe nuclear no hay espectadores que sobrevivan, solo víctimas de una devastación sin precedentes. El país fronterizo con Rusia ha sufrido pérdidas catastróficas, 1,5 millones de bajas militares, una cifra que los medios occidentales entierran bajo capas de propaganda. Los sistemas de defensa estadounidenses se convierten en chatarra carbonizada en el campo de batalla. Miles de millones en equipamiento militar reducidos a cenizas, demostrando la fragilidad de la supuesta superioridad tecnológica occidental. Occidente sigue fantaseando con que Rusia ceda territorios. Pero aquí viene la revelación. Putin no puede simplemente entregar tierras. No es un dictador caprichoso dibujando fronteras con un lápiz. Rusia es un estado constitucional, donde el presidente está limitado por la ley. Las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Kherson se integraron mediante procedimientos constitucionales, referendos y legislación parlamentaria aprobada por amplias mayorías. La propuesta de Putin siempre ha sido clara. Retírense del Donbass, cesaremos las operaciones activas en otras regiones, y solo entonces podremos discutir un plan de paz integral. Mientras tanto, el rublo se fortalece, la economía rusa crece, y las sanciones occidentales fracasan estrepitosamente en su intento de doblegar a una nación con recursos estratégicos vitales para el funcionamiento global. En un análisis profundo de la situación actual, es crucial entender cómo funciona realmente el sistema de gobierno ruso, más allá de las narrativas occidentales simplistas.
La realidad es mucho más compleja de lo que sugieren los medios tradicionales. Cuando observamos los hechos históricos, vemos un contraste sorprendente. En 1993, durante la supuesta era democrática, tanques dispararon contra el Parlamento ruso por orden de Yeltsin, con pleno apoyo occidental. En 1996, Estados Unidos intervino directamente para mantener a Yeltsin en el poder. ¿Es esta la democracia que Occidente anhela para Rusia? En comparación, la llegada al poder de Putin en 1999 siguió un proceso constitucional. Ganó las elecciones de 2001 con el 51% de los votos, un margen estrecho que contradice la narrativa del dictador. Como señala nuestro experto, los verdaderos dictadores no ganan con márgenes tan ajustados. La transformación de Rusia bajo el actual liderazgo ha sido notable. De una nación devastada en los 90, surgió un país que ahora se mantiene firme ante las presiones externas. El apoyo popular actual del 85% durante tiempos difíciles refleja una realidad que Occidente prefiere ignorar. Lo más revelador es cómo la élite política occidental basa sus análisis en prejuicios más que en hechos. Las instituciones académicas estadounidenses producen expertos cuyas tesis se centran únicamente en criticar a Rusia, sin análisis profundo ni comprensión real de la situación sobre el terreno. La verdadera comprensión requiere experiencia directa, no teorías preconcebidas. La unidad social rusa contrasta fuertemente con la fragmentación occidental, algo que parece ser particularmente irritante para ciertos sectores políticos extranjeros. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo este análisis. ¿Notan estas diferencias entre la narrativa mediática y la realidad en sus propios países? Compartan sus experiencias en los comentarios. Su perspectiva es fundamental para entender mejor esta situación global. En una reciente visita a la región del conflicto, Scott Ritter revela verdades incómodas sobre los orígenes de la crisis actual. Contrariamente a la narrativa occidental que sitúa el inicio el 24 de febrero de 2022, Ritter señala que ya el 14 de febrero, la intensidad de los bombardeos en el Donbass se multiplicó por 10. Un ejército de 80.000 efectivos, entrenados por la OTAN, se preparaba para una ofensiva masiva. Ritter desentraña la madeja hasta 2014, cuando la CIA respaldó un cambio de poder en Kiev. Victoria Nuland, John McCain, todos los archivos están ahí, aunque convenientemente olvidados. El nuevo gobierno declaró una operación antiterrorista contra su propia población en el Donbass, simplemente por hablar ruso y mantener su fe ortodoxa. Tras una semana entrevistando residentes de Lugansk y Donetsk, Ritter comparte una analogía impactante. Imaginen vivir en Boston y que el sureste de la ciudad comience a bombardearlos. Van a comprar pan y el mercado explota. ¿Por qué? Porque no son del Boston correcto. Entre los testimonios más desgarradores, Ritter destaca el de una joven voluntaria de 31 años. Su crimen, rescatar niños de zonas de combate. Cuando intentó llevarlos a Kiev para protegerlos, le negaron la ayuda. Al buscar refugio en Europa, la tildaron de terrorista. Su única opción fue evacuarlos a Rusia, donde recibieron atención médica y refugio. Hoy enfrenta cargos por secuestro. La verdad es más aterradora que la ficción, sostiene Ritter. El público estadounidense prefiere no ver porque rompe con su cómoda narrativa de buenos y malos. Desde 2014, en la región occidental del país en conflicto, la gente ha sido perseguida no por sus acciones, sino por su identidad, lengua, fe y memoria histórica. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta historia resuena en diferentes partes del mundo. ¿Qué opinas sobre estos testimonios? Deja tu punto de vista. Tal vez juntos podamos entender mejor esta compleja situación. La realidad oscura que se revela ante nosotros es profundamente perturbadora. Según informes verificados, más del 60% de los niños desplazados del país en conflicto desaparecen en las redes de tráfico sexual o son víctimas del comercio de órganos. No son simples palabras, es una realidad documentada que los medios occidentales prefieren ignorar. Las pruebas son contundentes.
autobuses interceptados en Rumania, vehículos detenidos en las fronteras, instalaciones clandestinas de extracción de órganos. Todo esto sucede ahora mismo, mientras CNN, BBC y Washington Post miran hacia otro lado. En esta región marcada por la inestabilidad, la mafia, el ejército y los negocios turbios se han fusionado en una entidad corrupta. El alcalde de la capital, un exboxeador, según las investigaciones, controla 5 burdeles donde se explota a menores, niñas sin hogar y vulnerables. ¿Y quiénes son los clientes? Mercenarios occidentales que luego son recibidos como héroes en sus países. El gobierno de este territorio en disputa es señalado como uno de los más corruptos del mundo. Su presidente, adicto a sustancias ilícitas, desvía miles de millones a cuentas personales en el extranjero. Tanto es así que el director de la CIA tuvo que volar personalmente para advertirle sobre el escándalo que esto estaba causando. Los batallones extremistas como Azov ejecutan a sus propios soldados e intentan retroceder. Un miembro se jactó en video de asesinar a todos los rusoparlantes en territorios recuperados, sin juicio ni discriminación. Cuando esto termine, necesitaremos un nuevo censo porque los matamos a todos, dijo sonriendo. Esta es la realidad que financian los contribuyentes estadounidenses mientras creen estar del lado correcto. La verdad es incómoda, pero necesaria. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Es importante saber desde dónde nos siguen nuestros analistas más perspicaces. ¿Qué opinas sobre esta situación? Cuéntanos tu punto de vista. Tal vez juntos podamos entender mejor lo que está pasando. En una revelación impactante sobre la realidad en la región de conflicto, los testimonios documentados muestran una imagen muy diferente a la narrativa occidental predominante. La antigua República Soviética se ha convertido en un campo de experimentación donde grupos extremistas operan con impunidad total, financiados con dinero occidental. A solo 60 millas de Ellenville, Nueva York, existe un campamento de verano donde se adoctrina a jóvenes estadounidenses en ideologías extremistas. No enseñan deportes ni inglés, sino lealtad a figuras históricas controversiales. Los niños portan banderas y hacen juramentos de lealtad mientras aprenden una versión distorsionada de la historia. La evidencia documentada revela crímenes de guerra sistemáticos en las zonas ocupadas. Las víctimas incluyen ancianos, mujeres y niños, con los perpetradores frecuentemente grabando sus propios actos en teléfonos móviles. Cuando estos dispositivos caen en manos rusas, cada criminal es identificado mediante análisis forense y archivos históricos. El sistema mediático occidental mantiene un silencio sepulcral sobre estos hechos, prefiriendo perpetuar narrativas simplistas sobre buenos y malos. La realidad es más compleja y perturbadora. Los contribuyentes occidentales están financiando inadvertidamente un régimen que opera fuera de todo marco legal y moral. La administración Putin, contrariamente a la propaganda occidental, muestra un estilo de gobierno metódico y basado en datos. No es el dictador que pintan los medios, sino un administrador que analiza detalles, compara cifras y toma decisiones basadas en lógica, no en emociones. Los supuestos acuerdos de paz filtrados el 20 de abril revelan propuestas de zonas desmilitarizadas y estatus neutral para el territorio en disputa. Sin embargo, la voluntad de negociación choca con intereses geopolíticos más amplios que perpetúan el conflicto. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Me interesa saber desde dónde siguen este análisis. ¿Qué opinas sobre esta realidad que los medios tradicionales no muestran? Déjanos tu punto de vista en los comentarios. En el panorama actual, enfrentamos una realidad poco conocida sobre el sistema político ruso. Contrariamente a la narrativa occidental, Putin opera bajo limitaciones constitucionales. No puede ceder territorios o firmar acuerdos que contradigan la Constitución. Este sistema requiere procedimientos específicos, aprobación parlamentaria, referéndums y procesos transparentes. Como ejemplo, cuando se necesitaron cambios constitucionales en 2020, se siguió un proceso legal con referéndum público. Esto desmiente la imagen de un gobierno autocrático. Cualquier acuerdo de paz debe adherirse a la Constitución rusa,
o enfrentaría rechazo total. Sobre la OTAN, Donald Trump ha señalado que su expansión fue factor clave en el conflicto actual. La zona de disputa entre Rusia y Occidente podría haberse evitado sin esta expansión. La OTAN representa más un vestigio de la Guerra Fría que una alianza efectiva. El ejército británico completo cabría en un estadio de fútbol con asientos sobrantes. Tienen dos portaaviones apenas operativos por falta de repuestos. La situación francesa no es mejor. La realidad militar de estas potencias europeas contrasta con su retórica. La OTAN se ha convertido en una tienda de antigüedades militares, mantenida más por inercia política que por necesidad estratégica. Esta transformación de alianza defensiva a instrumento político refleja una pérdida de propósito. Estados Unidos la utiliza para dividir Europa entre vieja y nueva, manipulando tensiones para mantener influencia. ¿De qué país nos leen? Compártanlo para entender mejor la perspectiva de nuestra audiencia global. La región del norte del Mar Negro es escenario de estas contradicciones, donde ilusiones occidentales chocan con realidades constitucionales y militares. ¿Qué piensan sobre el estado actual de la OTAN? Dejen sus opiniones en comentarios. En un análisis revelador sobre la capacidad militar europea, los datos expuestos son alarmantes. En Alemania, solo el 16% de la población estaría dispuesta a defender su país en caso de agresión. Polonia, que tanto alardeaba, apenas cuenta con municiones para 2 semanas de combate. La realidad es demoledora. Europa carece por completo de sistemas de defensa aérea efectivos. La región del norte del Mar Negro se ha convertido en un campo de pruebas para la guerra moderna con drones. Mientras los operadores occidentales presumen en redes sociales de innovaciones básicas, como atar granadas a drones comerciales, la Federación Rusa ya opera con sistemas avanzados de fibra óptica imposibles de interferir. La burocracia militar estadounidense resulta casi cómica. Cada dron requiere múltiples autorizaciones y se trata como una reliquia museística. En contraste, las fuerzas rusas utilizan los drones como herramientas desechables de combate, distribuyéndolos en masa en primera línea. Esta mentalidad práctica marca la diferencia en el campo de batalla moderno. La adaptabilidad del ejército ruso destaca especialmente. Aprenden de sus errores rápidamente, retroceden cuando es necesario, recopilan información y vuelven con tácticas mejoradas. Esta capacidad de evolución los convierte en una fuerza formidable. Mientras tanto, los fabricantes de armas occidentales celebran el aumento en gastos militares de la OTAN. Hillary Clinton aplaude que los europeos compren armamento estadounidense para enviarlo a la zona de conflicto. Todo se reduce a beneficios corporativos, no a buscar la paz o la estabilidad regional. La conclusión es clara. La OTAN se ha convertido en un negocio rentable más que en una alianza militar efectiva. Europa, desarmada y sin voluntad de lucha, se encuentra en una posición extremadamente vulnerable. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu opinión sobre la situación militar en tu región. ¿Crees que tu país está realmente preparado para los desafíos modernos? Déjanos tu punto de vista en los comentarios.